Bienvenidos a Designaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Acompaña a Jorge Diego Etienne mientras comparte su pasión por el diseño con los temas más importantes de la actualidad y el análisis de objetos que han hecho historia o están marcando tendencias. Bienvenidos. Tatiana Bilbao nació en la Ciudad de México y estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Se catapultó a diversas fronteras con proyectos en Europa, Asia y América, consiguiendo reconocimientos internacionales. Sus proyectos forman parte del acervo de la colección de arquitectura del Centro Pompidou en París y ha sido invitada como profesora visitante en diversas universidades como Rice, Columbia y Yale. En el episodio de hoy, Tatiana y Jorge Diego platican sobre la visión arquitectónica que Tatiana brinda a los proyectos de su estudio, donde la mirada multicultural y multidisciplinaria logra crear espacios humanizados con la finalidad de abrir nichos para el desarrollo cultural y económico. También nos platica sobre sus más grandes proyectos al día de hoy y cómo, tras una trayectoria admirable, aún siente que le queda mucho más por alcanzar. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic, nuestro último episodio, bueno, nuestra última entrevista porque queda el ya tradicional cierre con Alex la siguiente semana. Pero bueno, para cerrar esta tercera temporada tenemos un gran invitado, una invitada de honor. Me siento muy afortunado que el día de hoy nos acompañe Tatiana Bilbao. Muchísimas gracias, Jorge Diego. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Bienvenida, Tatiana. Y bueno, obviamente me enteré que venías a Monterrey porque pues, soy parte de los organizadores de Cuadrante y junto con Arboleda estamos ahorita también para hacer la mención, agradecer a Arboleda, estamos aquí en sus oficinas. Uno de tus clientes, uno de los proyectos también que se vienen para la ciudad que me emociona que sucedan, ¿no? Roble. ¿Te sigue llamando Roble? Se sigue llamando Roble. Es que luego ya siempre les cambian los nombres y cosas así. Se ha sufrido cambios de nombre, pero ya se quedó Roble. Muy bien. Entonces, bueno, con nuestros amigos de Arboleda, con motivo de Cuadrante, nos acercamos. Yo siempre con ganas de escucharte dije, ¿por qué no traemos a Tatiana Bilbao que da una conferencia durante Cuadrante? Y eso va a pasar en unos momentos. Estoy muy emocionada. Me da muchísimo gusto estar aquí, de verdad. Súper, Tatiana. Pues igual. Me encanta comenzar estas pláticas, por más de que no necesites introducción. Siempre es interesante ver cómo cada quien se presenta. Entonces, si tú vas ahorita a una cena, tal vez aún fuera del mundo de la arquitectura, ¿cómo te presentarías? Hola, mi nombre es Tatiana. Me da muchísimo gusto estar aquí. Arquitecta, creativa, soy arquitecta, empresaria. ¿Cómo te describes? Soy arquitecta, soy mexicana, soy mamá. Muy bien. Y platícanos, Tatiana, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo entraste al mundo de la arquitectura? Siempre es curioso, no sé si tuviste familia que estaba en la arquitectura o cómo fue que llegaste a estudiar o al mundo de la arquitectura. Sí, mi caso es muy obvio porque toda mi familia son arquitectos. Cuando digo toda le estoy exagerando un poco, pero casi. Tampoco le estoy exagerando tanto. Mi abuelo era arquitecto y yo no lo conocí, pero siempre, bueno, pues yo creo que como dice mi papá, lo traía en la sangre, pero siempre pues viví con su legado y con a sabiendas que mis primos, mis tíos, mis primos, los hijos de mis primos, también eran arquitectos, ¿no? Entonces, pues cuando decidí estudiar arquitectura, porque al principio yo estaba absolutamente convencida que no podía hacer lo mismo que hacían todos en mi familia y que yo tenía que hacer algo distinto. Entonces empecé por otro camino y cuando ya finalmente decidí o más bien me di cuenta que realmente lo mío era arquitectura, le dije a mi papá y mi papá me dijo, lo traes en la sangre. Y la verdad es que sí, o sea, sí creo que desde que nací soy arquitecta. Claro. Me imagino que esas cenas, si de por sí las conversaciones, discusiones y cenas y comidas familiares son a veces acaloradas, entre arquitectos familiares también se han de poner bastante interesantes. A ver, en mi casa siempre las discusiones fueron de política y de fútbol y eran muy acaloradas, muy. ¿Qué son en tu casa? ¿A quién le van? En mi casa son vascos
Entonces, pues la cosa se pone muy intensa. Sí. Y además mi abuelo, pues desde mi abuelo, ¿no? Y creo que ese es un legado familiar importante, pues mi abuelo tenía una postura política muy, muy específica y como muy, muy firme, muy honesta con lo que él pensaba. Y pues fue lo que le trajo a México. Mi familia son del País Vasco, mi abuelo tuvo varios puestos políticos en Bilbao, hasta que finalmente pues tuvo que refugiarse porque estaba del otro lado en la guerra. Yo digo del lado correcto, pero bueno, de la Guerra Civil Española. Okay. Entonces mi familia pues por eso acabó en México y pues siempre hemos sido, como venimos de ahí, ¿no? De un lugar en donde había una postura muy, muy firme, por la cual se luchó fielmente, ¿no? Entonces, si algo creo que tenemos en la sangre también, además de la arquitectura, es eso. Y sí, yo crecí en medio de ello, más que de las discusiones de arquitectura, eran discusiones muy, muy aguerridas, tanto de política como de fútbol. Claro. Justo también como parte cuadrante, el lunes estuvo aquí Paula Antonelli. Ajá. Y nos dio una gran conferencia en el TEC de Monterrey. Y justo decía que el diseño es un acto político, ¿no? Y que todo acto de diseño o arquitectura tiene que ser un acto político, ¿no? Absolutamente. O sea, no puedo estar más de acuerdo con ella. Me parece muy inocente pensar que ha habido muchas generaciones y sobre todo más recientemente en las cuales pensaban que es un acto neutral, ¿no? Es un acto absolutamente político. Yo lo digo de mi campo, de la arquitectura. Y por eso creo que para mí va junto con pegado, ¿no? Mi abuelo pues era exactamente el ejemplo viviente de ello, ¿no? O sea, por defender la composición del espacio con una postura muy, muy clara, ¿no? De sus creencias, pues de ahí dio el brinco muy, muy rápido a obtener todos estos puestos políticos. Claro. Y luego también más adelante platicaremos de los puestos que tú también tuviste en diferentes dependencias, que también me parece bastante interesante. Pero antes, pues ahora sí, ¿no? Ya decidiste ser arquitecta, estudiaste en la Ibero. Sí, exactamente. ¿Cómo llegaste a la carrera? En ese momento, ¿cómo fue esa experiencia de entrar a este mundo, ¿no? Pues te digo que al principio, más por rebeldía y por pensar en que yo tenía que ser distinta, quería inventar cualquier otra cosa que fuera lo más alejado posible a la arquitectura. Y también a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, porque ahí estaban todos mis primos y mis tíos, daban clases. Mi papá me había dado clases toda la vida. Mi papá no es arquitecto, mi papá era físico matemático. Y mi papá siempre fue profesor. Y a mí siempre me dio clases de matemáticas y era el director de la escuela. Entonces yo como que ya quería liberarme de que mi familia fueran mis maestros. Entonces seguro no iba a estudiar ni arquitectura ni en la UNAM. y al principio empecé como a dilucidar con cosas como biología marina y mi papá me veía con una cara de estás loca, pero de remate, o sea, seguro biología marina no vas a estudiar. Yo lo que quería era irme de la Ciudad de México porque también decía yo quiero explorar el mundo, ¿no? Entonces mi papá me dijo, seguro ni te vas a ir y menos estudiar biología marina, olvídalo, empieza por pensar en otra cosa. Entonces, obviamente ahí cuando me dijo, ¿por qué no estudias biología? Y pues no, la verdad es que la biología no me atraía. Mi abuela materna era bióloga. Entonces fue cuando dije, bueno, pues que si ya me voy a quedar aquí, pues qué tal ingeniería, ¿no? Entonces ya iba, según yo, muy decidida a aplicar ingeniería industrial. En ese momento, cuando llegabas al examen, apuntabas qué carrera querías y los exámenes eran genéricos, ¿no? Y eran escritos físicos. Y en el momento apunté diseño industrial. O sea, iba para ingeniería industrial, dije diseño industrial. Y entré a diseño industrial, estuve 3 semestres en diseño industrial y la verdad es que no me gustaba nada la carrera, no me gustaba, no tuve suerte a lo mejor con los maestros, no sé, o sea, no estaba nada contenta. Y aparte esas eran generaciones donde salieron muy buenos diseñadores del Ibero. Sí, muy buenos, pero pues no era mi carrera más bien, o sea, claro. Yo no sé, te digo. Y entonces un día le dije eso a mi mamá y mi mamá dijo, bueno, porque le dije, a mí sí me gusta el diseño, la verdad, pero no
o sea, como que no estoy enganchada aquí. Me dijo, bueno, pues si sí lo que te gusta es el diseño, ¿por qué no buscas dónde estudiarlo que te guste? Y yo, Italia mañana. Y yo lo que quería era irme, ¿no? Y mis papás tenían unos amigos en Florencia, investigadores, físicos investigadores, y pues tuve la suerte de poderme ir a su casa, estar un rato con ellos. Y ya luego estando ahí, ya habiendo aprendido italiano, porque lo primero que tenía que hacer era aprender italiano, me mudé a vivir con 3 roommates, y una de ellas estudiaba diseño arquitectónico, una maestría de diseño arquitectónico en Florencia. Y yo me quedaba con ella todas las noches. Y un día dije, la verdad es que lo mío es la arquitectura. Y fue cuando le escribí esta carta a mi papá, diciéndole y explicándole, y yo dije, me va a asesinar, o sea, después de todo el periplo, ¿no? Estoy aquí en Italia y ahora voy a estudiar arquitectura. Y nada, me acabó hablando por teléfono, porque en esa época pues escribías una carta o hablas por teléfono, no había más. Y me dijo, ya leí tu carta, y yo, ahí viene. Y me dice, la verdad es que lo entiendo perfecto, lo traes en la sangre. Y entonces ahí fue cuando decidí, pues me empecé a ver qué hacer. Yo me quería quedar en Italia, pero para entrar al Politécnico tenía que pasar un examen de extranjero, porque en ese momento todavía no estaba en vigor la Comunidad Europea. Y entonces pues yo era extranjera absolutamente, tenía que pasar un examen de italiano, un examen de extranjero. Quería entrar al Politécnico de Milán. Y yo veía que pasaban los años y mis amigas de la prepa pues ya iban en 4º, 5º semestre, ya iban a pasar, ¿no? Y para cuando yo podía aplicar al Politécnico y todo esto, pues ya iban a ir en 7º. Entonces, la verdad fue cuando dije, no, ya yo me regreso y le apuro a la carrera ya, porque si no me voy a tardar muchísimo más en empezar, porque lo decidí como en mayo, tenía que esperar a febrero para ver si entraba en octubre. Entonces me regresé, además en la Ibero había empezado a estudiar diseño industrial y me revalidaban un semestre, de los 3 me revalidaban 1, entonces me venía muy bien. La UNAM estaba en huelga en ese momento, okay. Y entonces pues era como, pues fue como natural, ¿no? Regresar a la Ibero a hacer la carrera de arquitectura. Y en parte también, de lo que conozco del Politécnico es que es una carrera, que es una gran escuela para diseño, arquitectura y todo, pero es principalmente teórico, ¿no? O sea, sí, a ver, yo creo que, pues, quién sabe en qué hubiera acabado si eso hubiera pasado. Al final, de cierta forma dije, pues mejor me vengo a estudiar una maestría. O sea, hago la carrera y me vengo a estudiar una maestría, eso ya nunca pasó. Y a lo mejor hubiera decidido otro camino, ¿no? Yo creo que sí hubiera estado mejor, por ejemplo, pensar en la Escuela de Venecia o algo así, pero pues mira, en ese momento así pasó. Y la verdad es que yo creo que a mí, mi proceso, pues me abrió muchísimas oportunidades en la vida y pues, fue increíble. ¿Y cómo fue la universidad? ¿Eras de las top de la clase o sí, era de las matadas? Era de las super nerds, pero no me aparecía por la escuela porque me daba mucha flojera y además era muy relajienta. O sea, era de las super nerds, pero me la pasaba en la fiesta. O sea, mi mamá se enojaba muchísimo conmigo porque me decía, termina y luego ya haces lo que quieras. Pero yo le decía, sí, ya acabé. Y me iba y regresaba toda calladita a las 3 de la mañana a dibujar en el respirador. Pero sí, era de las que me gustaba sacar ¿Cuáles fueron las notas altas. Claro. ¿Y cuáles fueron esas primeras experiencias laborales? ¿Hiciste prácticas con alguien o...? Y empecé a trabajar cuando terminé la carrera. En la carrera estuve como metida en organizar cosas, me metí como parte de la sociedad de alumnos, y, había una sociedad como muy activa, entonces pues yo voluntariaba a hacer 1000 cosas. Siempre fui como muy tocapuertas y demás. Y aunque con todo y todo te digo que no me gustaba estar mucho en la universidad y me gustaba ir a lo que iba, entregaba, me iba. Pero después acabé la carrera y empecé a trabajar en un despachito chiquitito que era el arquitecto, un mensajero y yo.
Y pues era hazle de todo, o sea, desde ve a pagar la luz hasta, ¿no? Ve a la junta con el cliente. Y tenía muchos proyectos de replicar como cosas muy corporativas, restaurantes y gasolineras y así. Y ahí estuve 3 meses, porque luego me ofrecieron trabajar en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y yo había hecho mi tesis se llamaba un proyecto de humanización para el centro histórico, y era como la propuesta de peatonalizar varias calles, que ahora ya peatonalizaron una. Y entonces, pues como vieron mi tesis, mi primo trabajaba en la secretaría en Sedubi, bueno, estaba como asesor, y dijo, oye, pues ahí hay unas vacantes, ¿no te interesa? Y yo dije, claro que sí, o sea, ¿dónde firmo mañana? Pues es que yo vi tu tesis, se me parece que es algo que te interesaría. Y entonces entré a trabajar ahí. Fue una experiencia como muy intensa, muy interesante, en donde obviamente creo que fue cuando me volví adulto. Y bueno, dándome cuenta de cómo estaba todo el asunto ahí. Para mí siempre me interesó, ¿no? La producción del espacio, sobre todo el espacio público era como mi primer interés, pero también del espacio doméstico. Y me di cuenta que ahí en Sedubi el trabajo no era hacerlo, ¿no? Era gestionarlo. Y gestionarlo desde un lugar muy, muy contendido, porque pues tiene que responder a intereses políticos de su momento, ¿no? Entonces, y que no es totalmente objetivo y que responde a todos estos jaloneos, más allá de realmente responder hacia la gente. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que eso no era lo que quería hacer, pero estando ahí, un día el que era el presidente de la sociedad de alumnos en la Ibero, me dijo, oye, vengo regresando de Holanda y quiero poner mi despacho, estoy invitando a tales y tales que eran compañeros de la universidad, ¿no te quieres unir? Y dije, ¿dónde firmo? Mañana, o sea, mañana mismo. Y así. El que era presidente de la sociedad de alumnos cuando tú eras estudiante. Ajá, exactamente. Alumno también. Es Fernando Romero, ¿no? Uh-huh. Y entonces le dije mañana, o sea, yo seguro sí, mañana. Y entonces pues construimos un despacho de la nada. ¿Cómo se llamaba? LSM, sí, Laboratorio de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Y cuando yo estudiaba recuerdo, o sea, sí, de los proyectos de LSM. Sí, yo ya lo pienso y se me hace la prehistoria. Pero la verdad es que fue una época increíble, en donde pues hicimos miles de experimentos de todo tipo, ¿no? Y nos divertimos muchísimo. Y sobre todo yo aprendí muchísimo, pues todas las bases para lo que hago hoy. Hubo cierto momento en el cual ya a los 5 años yo me di cuenta que no teníamos nada que ver en términos como, sobre todo en cuestiones de cómo manejar un negocio, pues muchas cuestiones muy profundas, ¿no? De creencias morales y éticas que a mí no me latían de lo que pasaba ahí. Y entonces fue cuando decidí, bueno, yo me volví socia, éramos 3, ¿no? Y entonces un día a los 5 años yo decidí que eso ya se había acabado, y me salí. Y me salí, y cuando me salí, pues ya teníamos, o sea, bueno, ya teníamos varias comisiones, por así decirlo. Al principio no teníamos y nos inventábamos de todo. Claro. Y ya teníamos varias comisiones y pues muchas de ellas habían entrado por mí, de mi lado, ¿no? Entonces, pues las personas con las que estábamos trabajando me dijeron, oye, pues tú te vas, nosotros contigo. O sea, nosotros aquí no nos dejes, ¿no? Claro. Y entonces, pues dije, no, pues sí tengo que terminar estos proyectos, pero he de confesar que en ese momento dije, hijo, ¿y si pongo un restaurante o me vuelvo panadera o algo así? Y es que también los primeros años son los años difíciles, como dices, ¿no? Que es picar piedra, sí, que es hacer concursos, que sí, es desvelarte para a veces no quedar. Que para siempre no quedar, o sea, más bien. Malbaratar tu trabajo para así sí, tener, para así quedar o para así hacerlo, ¿no? Sí, y en ese momento dije, híjole, ¿en serio voy a empezar otra vez de cero?
Y luego me di cuenta que no era empezar de cero, era empezar otra vez, pero no de cero. Es un lugar muy distinto. Y entonces, pues dije, bueno, pero mientras, pues tengo que terminar los proyectos que yo estoy llevando, que yo gestioné, ¿no? En esta oficina. Y entonces, un día, de repente, unos meses después, volteé en el comedor de mi casa y tenía 8 personas en computadoras. Dije, esto ya es una oficina. O sea, yo creo que nada de restaurante. Mejor rentamos un local y ya está, ¿no? ¿Cuáles fueron esos primeros proyectos o las primeras personas que creyeron en ti ya como independiente? Te digo, no creyeron en mí como independiente. O sea, entraron como LSM, pero se salieron conmigo. Y eran 2 edificios de departamentos, uno en Polanco y uno en la Colonia Juárez. Y se construyeron, se terminaron y ahí están. Y luego justitito después de que, o sea, en el momento de ya tengo un despacho, son 8 personas en mi oficina, en mi comedor, me invitaron a hacer un pabellón en China, el de Jinhua. Uh-huh. Y ahí, y yo creo que, bueno, ese fue el proyecto clave que detonó muchísimas otras cosas, ¿no? Claro, porque ya en un panorama internacional, ya con un despacho, también te agarró como lista para lo que seguía, ¿no? Bueno, así como lista. Ahorita lo veo y digo, híjole, no sé cómo pasó todo eso, pero sí, o sea, digamos que ya lo podía cachar. Uh-huh. Y parte importante de montar una oficina y de ya tener un equipo y todo es como entender tus procesos, tus maneras y tus porqués, ¿no? Tu filosofía. ¿Nos podrías como platicar un poco de cómo haces lo que haces? O sea, ¿qué es lo que haces que viene como de tu filosofía y que distingue tu trabajo? A ver, en ese momento no lo tenía claro, lo tengo claro ahorita, pero en ese momento sí tenía claro que yo no entendía la forma en la cual nos habían enseñado a hacer arquitectura. Y creo que esa profundamente era una de las cuestiones con las que yo no congeniaba con mis otros 2 socios en LSM, uh-huh. En donde yo entendía la arquitectura desde otro lugar. Para mí, en ese momento te digo, yo creía que yo era medio tonta, que no sabía, que no había aprendido nada en la escuela, o que era tonta, o que no había aprendido nada en la escuela, o algo así, porque pues sí, yo no entendía esa manera de hacer arquitectura, ¿no? Uh-huh. Y mucho tiempo después me di cuenta que más que tonta era que yo no compartía la misma cuestión fundamental de lo que la arquitectura es. Uh-huh. Para mí la arquitectura provee una forma básica de cuidado para el cuerpo del ser humano. Uh-huh. Y entonces de ahí, pues para mí se derivan una forma de diseñar y una forma de pensar en la arquitectura muy distinta a como la veían ellos o como la veían mis compañeros o como me la enseñaron mis maestros, que primordialmente era una respuesta estética de una composición específica para enaltecer la vida del ser humano. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y es muy distinto. O sea, incluso al grado que por eso tuve que de alguna forma buscar mis propias herramientas de diseño y de dibujo, porque las que tenía y en las que se manejaban no me proveían de las cosas necesarias para hacerlo. Uh-huh. Y entonces, pues cuando puse mi despacho, la verdad, y hoy lo veo y digo, híjole, yo no sabía nada, no, o sea, no entendía nada. Yo sabía... Ignorance is bliss, ¿no? Pues puede ser. O sea, yo sabía que no estaba de acuerdo, ¿no? Pero bueno, en ese momento te digo que yo creía que yo no sabía hacer bien las cosas. Y bueno, cuando dije se acabó esto en el SM, sí sabía que no estaba de acuerdo, pero eran cuestiones como muy superficiales, ¿no? Bueno, igual no tanto, pero esto no lo entendí hasta mucho tiempo después. O sea, que profundamente no compartía ni siquiera la forma en la que yo definía lo que era la arquitectura. En ese momento pensaba que solo no compartíamos la forma en la que lo hacíamos, ¿no? La forma como se manejaba y cómo se hacía. Pero hoy lo entiendo que era mucho más profundo. Y en ese momento, pues yo tenía como, pues sí, la idea de
entender cómo generar espacios, ¿no? Para que la gente habitara mejor en este planeta. Y pues así empecé a desarrollar estos proyectos. Y pues empecé a tener además como mucho trabajo que también venía de consecuencia de lo que había hecho los 5 años antes, ¿no? O sea, no nada más directamente los proyectos con los que me salí, sino pues el proyecto de China me invitó Jack Herzog, que nosotros lo habíamos traído a México a dar una conferencia a Bellas Artes y le encantó lo que estábamos haciendo. Dijo, esta gente, o sea, qué bárbaro estos chavos, o sea, están súper movidos. Y de alguna forma caímos en un lugar, o sea, lo invitamos en un momento en el cual él estaba pensando cómo poder, ¿no?, promover a las nuevas generaciones para abrirles camino, para que tuvieran otras posibilidades y otros procesos a los que él tuvo. Y pues caímos ahí en blandito, ¿no? Entonces nos empezó a recomendar. Primero, todavía haciendo el SM, estuvimos en la Bienal de Venecia gracias a que él nos invitó. Y justo cuando nos separamos, yo lo vi y me dijo, híjole, pues justo ya no sé qué hacer porque yo los iba a invitar a ustedes a hacer un proyecto en China. Dice, bueno, pues los invito a cada uno por separado, ¿no? O sea, como pues él dijo, yo no me voy a meter en rollo. Y hubo muchos mexicanos en ese proyecto, ¿no? Recuerdo. Primero en Jinhua, nada más Fernando Romero y yo. Ajá. Porque ahí eran 12 pabellones. Sí. Y ahí todos los demás eran, bueno, pues, suizos y un chino y así. Y luego de ahí, nos invitaron a hacer un proyecto en Ordos. Ordos, ese es el que recuerdo. Ese es el que, sí, porque ahí Jack Herzog me dijo, oye, Tatiana, hazme una lista de los arquitectos mexicanos más interesantes, que piensas que pueden ser los más interesantes jóvenes para este proyecto. Entonces, por eso había varios mexicanos, porque a mí me pidieron una lista. Sí, recuerdo muchísimo ese proyecto de Ordos. Y, o sea, ya había internet, pero tampoco había como tantas formas de saber, de rascarle a las cosas, ¿no? Y yo nada más leía y lo publicamos. Te digo que Design-A-Holic primero fue un blog y me acuerdo publicarlo en varias ocasiones y estar realmente sorprendido de este proyecto en China con tantos arquitectos por allá. Eran casas, ¿no? Lo de Ordos. Eran casas. Yo creo que ese proyecto, de verdad, es muy interesante analizarlo y sobre todo hoy. Yo creo que valdría muchísimo la pena, que no lo he hecho y lo he pensado mucho, ver, ¿no? Hacer otra vez el recorrido de la lista de todos los que se convocaron y dónde están hoy, porque yo creo que sí definió pues como las bases de una generación nueva de arquitectos. Y yo creo que por el otro lado también lo mejor que le pudo pasar a ese proyecto es que no pasara, porque creo que todo lo que siguió para toda esa gente fue muchísimo mejor y no sé qué hubiera pasado si sí hubiera sucedido ese proyecto. Qué interesante. Entonces, sí, yo la verdad creo que ese proyecto pues, sí estableció como las líneas de una generación de arquitectos que entre muchos decidimos colaborar, decidimos cómo comunicarnos, compartir. Y esas cosas, pues, no se hacían en generaciones anteriores, ¿no? Y yo creo que también fue como la primera generación donde la tecnología ya jugaba una parte fundamental de su práctica. Sí, claro, ¿no? Totalmente. O sea, ya veías todo este tema de, pues, no quiero decir diseño paramétrico, porque igual eso fue un poco después, pero sí se veía que había un razonamiento de herramientas nuevas, tanto digitales como de construcción, en su práctica, ¿no? Bueno, yo diría fue un poquito después del diseño paramétrico. Okay. Porque sí, o sea, creo que por eso somos una generación rara. Uh-huh. Porque somos una generación en la que salimos, digo, yo me identifico mucho con ese proceso y yo veo a muchos también en como con esa lucha, que salimos, somos hijos del diseño paramétrico, ¿no? y de las nuevas tecnologías, pero también somos hijos de esa generación que empezó a tenerle miedo a esta como vorágine de arquitectura megalómana, ¿no? de representación del poder, del capital, etcétera, y hijos de la crisis,
Y de la crisis de la arquitectura de los 90s, que estuvo ruda, ¿no? Entonces, como que yo siento que sí tuvimos una condición muy especial que sí nos convierte en una generación como muy, muy distinta, ¿no? Y estábamos ahí en Hordos, entonces por eso te digo que vale la pena entenderlo. Y las casas de Hordos tienen como esa, pues que también lo tiene nuestro proyecto en China, por ejemplo, ¿no? Esa lucha entre soy hija del parametricismo, pero no, pero quiero construir con adobe, ¿no? Y las manos, y para la gente, no para la computadora. Y creo que nuestra casa de Hordos tenía menos eso, pero hay muchas de esas casas que están ahí, ¿no? Luchando por en esas fuerzas. Claro. Y en estos primeros años de tu práctica ya independiente, por decirlo así, ¿cuál crees que fue tu big break? Ese proyecto que ya te sentiste como, ya llegué. No, todavía no llega ese proyecto, pero sí. Me encanta escuchar eso de ti. Creo que dice mucho y qué padre que lo digas así. Sí, eso yo creo que no, todavía no llega. Pero yo creo que sí, lo que sí es como que de alguna forma entiendo cuáles han sido los pasos clave, ¿no? Y creo que pues el primer paso clave, sin duda, fue haber invitado a Jack Herzog a México y que haya visto nuestro trabajo y que haya llegado esta persona en ese momento en su vida con esa influencia ya y con esos ojos, ¿no? De empezar a ver las siguientes generaciones y cómo impulsarlas. Porque eso, pues sí, sin duda nos abrió a una posibilidad y a una oportunidad que, o sea, no sé ni cómo hubiera llegado. O sea, cómo hubiera llegado a la Bienal de Venecia habiendo construido un edificito de 4 departamentos, ¿no? Para el papá de Fernando, de verdad. O cómo hubiéramos llegado a un proyecto a China, a hacer algo en China, ¿no? En ese momento estaba como imposible si no hubiera sido así. Y después creo que la otra rama de proceso al mismo tiempo, que yo creo que complementó, fue que en ese momento que invitamos a Jack Herzog y no sé qué, estábamos haciendo muchos experimentos. Y uno de los experimentos fue diseñarle una casa para Gabriel Orozco, que en su momento no lo conocíamos. No sabía, o sea, sabíamos de su trabajo. En México nadie lo conocía. O sea, él vivía en Berlín, trabajaba en Europa y en Europa ya se empezaba a volver muy relevante y en México nadie lo conocía. Es la casa que está como en la orilla de una montaña, que la alberca está arriba y es como una cruz. Ajá. Proyectazo. Pero esa casa no es este proyecto. Ok. Entonces, en un día soñando, diseñamos una casa en la luna, una casa en el bosque y una casa para Gabriel Orozco. Igual de utópicas las tres. La misma idea de la casa en la luna, así de utópica era la casa de Gabriel Orozco, porque además no lo conocíamos, te digo. Entonces un día platicando los proyectos, llegó un amigo y dijo, ¿qué creen? O sea, es que yo conozco un amigo que conoce un amigo que conozca a Gabriel Orozco. ¿Por qué no le presentan la casa? Y nosotros, ¿en serio? Bueno, va, venga. Y entonces pues le pedimos al amigo que nos presentara al amigo que nos presentara a Gabriel Orozco y le fuimos a presentar la casa. Y le pareció muy chistoso, o sea, dijo, qué chistoso estos cuates, ¿no? Estos chavitos que me están haciendo una casa. Y le gustó y como que de alguna forma dijo, a ver, bueno, ¿y si le hacemos esto y esto y esto? O sea, le hicimos 3 correcciones, tuvimos 2 juntas más con él y ya. O sea, no fue, o sea, sí la vio como podría ser. Sí, o sea, no fue así como ¿qué es esto? No, sí la abrió y dijo, a ver, vamos a platicar. Qué interesante, qué chistoso. Ya, se acabó. 5 años después, yo creo que sí, como 5 años después o 3 años después, un día Gabriel Orozco llegó con una maquetita a mi oficina, tocar la puerta y decir, oye, Tatiana, ¿me ayudas a construir esta casa? Él la diseñó, es un diseño. Ese, okay. la cruz, es diseño de él, pero me pidió mi ayuda para construirla. Okay. Yo ya era cuando yo ya tenía mi despacho. Y entonces, pues eso obviamente fue otro parteaguas porque, por ejemplo, el Jardín Botánico, yo estaba ya trabajando con Gabriel Orozco y Agustín Coppel, que era el primer promotor del Jardín Botánico, quería que el arquitecto fuera Alberto Kalach.
Y entonces invitaron, pero Patrick, que era el curador, le dijo, no, ¿por qué no invitas a Tatiana Bilbao? O sea, una propuesta como más joven, más fresca. Y Agustín decía, pero pues sí, ¿esta quién es? ¿No? Y Patrick le decía, pues es que le está haciendo la casa a Gabriel Orozco. Y eso, o ayudándole a hacer la casa a Gabriel Orozco, ¿no? Ayudándole a construir. Y eso la verdad es que ayudó muchísimo. Digo, yo también, Agustín me pidió que hiciera una propuesta, tuve que hacer una propuesta, o sea, no fue como, ya, por eso la contratamos, ¿no? Uh-huh. O sea, fui, hablé con él, lo vi muchas veces, le hice una propuesta, trabajé 3 meses en una propuesta para el jardín y gané el proyecto, por así decirlo, uh-huh. ¿no? Le gustó, lo convencí. Pero pues, o sea, sí fue algo que me abrió una posibilidad increíble, ¿no? Sí, yo creo que el Jardín Botánico, o sea, yo ya había visto cosas de tu trabajo, pero no fue hasta que por conocidos y por gente me tocó como conocer el proceso de construcción de tu obra en el Jardín Botánico. Y sí me hizo algo, primero, no, atípico a lo mexicano, ¿no? Y creo que también pues ayuda mucho un jardín botánico en Culiacán, o sea, sí. con todas estas obras increíbles. Y después me tocó ir a la inauguración o a dar una plática al museo. Almacén. Ajá, una exposición de Ana Elena Malet que me invitó. Y obviamente yo tenía muchísimas ganas de conocer el jardín botánico, el proyecto y ese diálogo del arte con los espacios, con la naturaleza, se me hace algo que he visto en pocos lados del mundo. O sea, creo que es un gran proyecto y entiendo cómo eso pudo haber tenido ese impacto, ¿no? En tu carrera. Totalmente. Pero además, o sea, todavía a la fecha hay muchas veces que me preguntan, ¿y cuál sería el proyecto de tus sueños? Y yo digo, nunca me hubiera podido imaginar que yo hubiera estado haciendo estos proyectos que parecen de los sueños. O sea, imagínate que había hecho nada cuando me dijeron, haz este proyecto del Jardín Botánico. Jardín Botánico, o sea, de verdad. Y pues empezando por ahí, ¿no? Y el siguiente proyecto, una ruta de peregrinaje. O sea, es como... Sí. Que también ese proyecto de la ruta es otro proyecto de esa que creo que también definió mucho esa generación, ¿no? O sea, el who is who de ese rango de edad y regresamos a un proyecto medio random, ¿no? Como instalaciones o arquitectura, no sé cómo llamarle a los proyectos de la ruta. Sí. Esculturas, iconos, y justo puntos, pasos, no sé. Justo el fin de semana... No me acuerdo cómo hacer la plática, pero le estaba platicando a mi suegra de 2 obras del Jardín Botánico. Las palas de Pedro Reyes y las bancas de Teresa Margolles. Sí, son buenísimas. Que le decían, ¿no? O sea, como la fuerza, como... Y era la plática era eso, ¿no? Como hay ciertas cosas que ves y tienen un impacto, pero cuando conoces la historia atrás... ese impacto se multiplica, se hace otra cosa, ¿no? Totalmente. Y creo que el jardín está lleno de eso. Lleno. Pero además, ¿sabes que es un proyecto que seguimos trabajando en él hoy? Sí, después hicieron un edificio al lado y luego hicieron como una recepción. Sí, ¿no? Son pabellones muy, muy chiquitos que se ha tomado muchísimo tiempo en construirse. Pero hay mucho, o sea, desde el día 1... ya le hemos agregado un poquito de programa, pero desde el día 1 era muy ambicioso el plan maestro. Muy ambicioso, a ver, cada pabelloncito tiene 120 metros cuadrados, 200 el más grande, ¿no? Son espacios chiquitos, pero que generan mucho impacto en el espacio, ¿no? Es un jardín de 10 hectáreas, pero de todas formas generan mucho impacto por muchas razones, ¿no? Entonces... y que se han construido con procesos como muy complejos porque algunos esperan fondos del gobierno, ¿no? Otros pues esperan fondos privados, pero también del gobierno apoyos. Entonces, bueno, pues ha sido un proceso muy lento,
pero la verdad es que al principio para mí pues era nuestro único proyecto y era como urgente que se empezara a construir y se hiciera algo. Pero la verdad es que hoy agradezco que haya sido tan largo el proceso, porque ha sido un proyecto obviamente determinante para nosotros en muchos aspectos, ¿no? Pero además, pues lo que es increíble, ¿no? Es que además ese proyecto de ensueño el sueño nos ha durado 18 años. O sea, llevo trabajando en ese proyecto desde el 2005. Junio del 2005 fue la primera vez que yo me paré en el Jardín Botánico con Agustín y Patrick. Y ayer tuve una junta del Jardín Botánico. O sea, wow. Entonces, de veras seguimos trabajando, hemos seguido trabajando. Hay veces más intenso, hay años mucho más intenso, hay años menos intensos, pero desde ese día no hemos dejado de trabajar ni un día. O sea, las carpetas de proyectos, tenemos carpetas por proyectos, ¿no? Proyectos abiertos, proyectos cerrados, cementerio. Y el Jardín Botánico ahí sigue desde o sea, 2005. Ya va a ser un librero del Jardín Botánico nada más, ¿no? Seguro. O sea, nada más porque todo está no, hay muchísimo físico, pero muchísimo lo demás está digital. Pero si fuera físico sería un cuarto. Claro. Y ahorita te platicaba, ¿no? Antes de empezar esta expo que me topé en San Francisco, ¿no? Y ya conociendo tu trabajo, creo que antes, supongo que fue antes, recuerdo mucho una charla que diste en el Museo Marco, con tu niña corriendo por enfrente, ¿no? Y creo que ese momento para mí también me vislumbró un lado tuyo, que ahorita lo conecto mucho con lo que platicas de esta arquitectura desde la persona, ¿no? Esta arquitectura humana, estos espacios para que la gente viva mejor, ¿no? Este entendimiento de, o sea, sí lo estético, pero primero que funcione con el ambiente, que funcione con las personas que lo van a habitar, ¿no? Y mucho de lo que viene esa exposición fue mucho de lo que aprendí cuando te escuché en Marco y al ver cómo interactuabas con tu hija, ¿no? Creo que muchos conferencistas, si empieza a correr su niña enfrente, se hubieran puesto nerviosos o algo así. Y no me acuerdo exactamente qué dijiste, pero sí fue algo así como que, pues, ¿qué esperan? Es una niña, o sea, déjenla, ¿no? O sea, le hablaste, ¿no? Y eso me pareció genial y es un momento que tengo como muy, muy presente. Y cuando vi la exposición en el MoMA de San Francisco, estaba haciendo un proyecto allá, un proyecto allá. Digo, supongo que es un proyecto largo. Sí. Y mucho era como esta exploración del espacio y de cómo lo habitamos, ¿no? Y creo que es un tema recurrente en tu trabajo. ¿Nos podrías platicar un poco más de eso? Pues te digo, para mí la arquitectura provee de una forma básica de cuidado para el cuerpo humano. O sea, es uno de las necesidades básicas que tenemos. Somos de los pocos organismos, ¿no?, en el planeta que no podemos habitarlo sin una estructura arriba de nosotros, porque no sobrevivimos en el medio ambiente. Y bueno, no solo necesitamos un techo, ¿no? Lo hemos demostrado que somos un poco más complejos y necesitamos otras formas de protección, otras necesidades, ¿no? Necesitamos cubrir otras necesidades a través del espacio. Y entonces yo lo veo desde ahí y para mí es una responsabilidad muy grande. O sea, y es como muy curioso porque por ejemplo, en Europa, las dos carreras como más reguladas y más como requisitosas o con más son ser doctor y ser arquitecto. Y la verdad es que sí. O sea, si te pones a pensar, pues o sea, el doctor obviamente es responsable, puede tener un impacto muy alto, ¿no? En tu posibilidad de existir en el planeta, pero la arquitectura también. Claro. O sea, a lo mejor un poquito menos, porque primero necesitas un cuerpo para poder habitar el planeta, pero luego necesitas una protección. Entonces, pues estamos ahí. Y entonces, pues para mí eso siempre ha sido como algo que me ha movido, ¿no? O sea, siempre todo el tema de investigación y de búsqueda en la oficina se ha dedicado a pensar la forma más profunda en la que habitamos, en el núcleo más importante, ¿no?, que es el espacio doméstico. Y cómo poder entonces posibilitar eso para que todos podamos tener una oportunidad de tenerlo
en este planeta. Que luego a veces, o sea, en proyectos, en desarrollos, pues se habla de metros cuadrados y se habla de plantas y se habla de distribuciones, pero en lo que me gusta del trabajo es que se habla de las personas primero, ¿no? Totalmente, es que es muy increíble. Digo, hoy ya llegamos a un extremo brutal, ¿no? En donde el espacio no es para las personas, es para el capital. Y porque, o sea, si te pones a pensar incluso, ya llegamos a un extremo en donde está dictaminado totalmente por el capital, ¿no? O sea, la forma, el tamaño, todo está dictado por el capital. Pero además, o sea, ya ni si algo más lo rige es el coche, que también de alguna forma responde al capital. Porque, o sea, entonces todas las estructuras responden a cómo desarrollaste el estacionamiento, ¿no? Porque de ahí viene la estructura. Y entonces de ahí eso dictamina cómo son los departamentos. Es como de, a ver, perdón, pero vamos de regreso. O sea, este es un lugar para que la gente viva. O sea, ¿de qué están hablando? Tiene que tener, ¿no? Tiene que responder a sus condiciones de capital, políticas, legales, estructurales, etcétera, porque si no, no se puede construir. Pero primero hablemos de la gente que va a habitar este lugar y después hablemos de todo lo demás. Para mí el proceso es así, ¿no? Y no para todo el mundo es tan obvio. Es muy increíble. Justo en el proyecto que estás hablando de San Francisco, estábamos colaborando con otro arquitecto y este otro arquitecto un día, ¿no?, llegó a hacer una propuesta y dice, pero a ver, Tatiana, es que ya deja de hablar de esto porque tenemos que diseñar de entrada el estacionamiento. Y yo, es que no hay manera de que yo empiece por el estacionamiento. O sea, vamos partiendo esto por donde podemos empezar. Y para mí no se empieza por el estacionamiento. Claro que tenemos que tener un estacionamiento y claro que tenemos que llegar a que el estacionamiento funcione. No te estoy diciendo que no, pero por ahí no se empieza. O sea, estamos hablando de un vecindario, o sea, donde va a vivir muchísima gente y vamos a empezar por el estacionamiento. Y ahí fue cuando me di cuenta y dije, híjole, es que ya hemos llegado hasta un punto que estamos ahí. O sea, en las escuelas de arquitectura así te enseñan a diseñar, ¿me entiendes? Y para mí ese es ahí, o sea, es cuando entendía muy bien yo mis conflictos, ¿no?, con la arquitectura. Y esos son unos, pero los otros son el otro extremo, ¿no? El vamos a diseñar con parámetros y a ver qué forma tan bonita nos va a salir aquí. Y ese es el otro extremo, ¿no? Y bueno, hablando ya de proyectos, de proyectos recientes y justo ahorita que estabas platicando de que tenías ese interés de ser bióloga marina, pues acabas de presentar o no sé si si ya abrió o nada más se acabó la obra, el acuario de Mazatlán, ¿no? Que me pareció igual algo diferente a lo que había visto, digo, desde el punto de vista estético tuyo. Pero ¿conectaste con ese pasado de interés en la biología? Sí, totalmente. Fíjate que algo que conecté en mi cabeza con ese proyecto fue como siempre mi inquietud o no sé si mi inquietud o la imposibilidad, ¿no?, que me genera la arquitectura que tiene una condición intrínseca y que es inviolable porque es parte de su naturaleza, que la arquitectura es una cosa muy estática. Es un elemento que congela el tiempo y el espacio en una forma física muy determinante y determinada, punto. Uh-huh. Y sostiene un proceso completamente orgánico totalmente cambiante, que es la vida. Uh-huh. Cómo esas dos condiciones pueden de alguna forma coexistir de una mejor manera. Inconscientemente siempre había sido mi pregunta y en el acuario fue mi pregunta totalmente consciente, ¿no? O sea, cómo pensar en la arquitectura como un proceso que pueda acompañar la vida, que es 100% cambiante. Okay.
Y eso es algo que nos llevó a hacer este proyecto de esta forma, ¿no? Pensar en el tiempo y en la naturaleza de la cual somos parte. Y naturaleza por un lado y luego un monasterio por otro lado, ¿no? Ese es el que más curiosidad me da porque de ese no he visto nada. Solamente sé que estás haciendo un monasterio. Pues si vas a ir a la conferencia ya lo vas a ver. Súper bien. No vas a ver todo el proyecto porque no lo podemos presentar todavía, pero vas a entender mucho del proyecto. ¿Y cómo llegas a hacer un monasterio? Digo, entiendo cómo llegaste a hacer el jardín botánico, ¿no? Pero... Es que te digo, a mí me pasan unas cosas que no son normales. O sea, no son normales. O sea, empecé mi carrera haciendo un pabellón en China, un jardín botánico, o sea, un acuario, una ruta del peregrinaje y ahora un monasterio. O sea, es que te digo, cuando la gente me pregunta, ¿cuál es tu proyecto de ensueños? Digo, nunca me podría haber ni imaginado, porque mis sueños no van tan lejos a pensar en que yo iba a estar haciendo un monasterio. Bueno, Le Corbusier hizo un par de monasterios, ¿no? O sea, Le Corbusier hizo un monasterio y un par de iglesias. Sí. Fíjate que las raíces vienen de aquí, de esta ciudad con la que me relaciono muy bien, la verdad. Yo he trabajado siempre muy bien con la gente aquí en Monterrey. Me encanta la gente, me identifico muchísimo con todo. Me encanta el paisaje, me encanta la comida, me encanta venir. Ya tienes una casa en la montaña, un edificio en la universidad. 3 casas en las montañas. 3 casas en la montaña. Un edificio en la universidad. Ahorita estamos construyendo roble y ya estamos empezando nuestro 6º proyecto. Ok. Y bueno, antes de llegar a roble, platícame del monasterio. No, a ver, por eso. La casa de los terrenos, que se llama, que es una de las casas de la montaña, se la hicimos a Vanessa y Vanessa... fue un proceso muy bonito. Cuando haces una casa, tienes una relación muy íntima, ¿no? Con la persona, porque pues no hay más. O sea, es su casa, su espacio íntimo personal. ¿Qué tanto diálogo haces con... Muchísimo, muchísimo. O sea, a mí me gusta pensar que son ellos los que diseñan su casa, ¿no? La verdad es que no es directamente así, pero tratamos de hacerlo muy, muy así, ¿no? Siempre. Y pues entonces con Vanessa trabajamos muy, muy de la mano todo el tiempo. Terminamos la casa y un año después me dijo, oye, Tatiana, pues no te había contado esto, pero mi mejor amigo es un monje. Y dije, pues no, ciertamente no me lo habías contado, pero no me sorprende porque yo sabía cómo era Vanessa, la conocía muy bien. Y dije, no me sorprende, pero sí, ciertamente no sabía que tu mejor amigo era un monje de un monasterio en Austria. Y entonces me dice, pues fíjate que quiere tu teléfono porque él vivió el proceso de la construcción de la casa, porque pues es mi mejor amigo, porque van a hacer un nuevo monasterio, se lo puedo dar. Y yo, es broma, es una broma. Me dijo, no. Y entonces poco después agendé una cita con el padre Kilian y fue muy chistoso. Bueno, no fue muy chistoso, fue el principio de esto. Hace 7 años, noviembre del 2000, bueno, casi 7 años, noviembre del 2016, todavía no existía Zoom, Skype, porque él estaba en Austria, yo estaba en ese momento en Nueva York, estaba dando clases, y teníamos agendado 1 hora. Nos quedamos hablando 3 horas y media hasta que yo ya tengo que ir por mis hijas, o sea, te tengo que dejar ya. Y ahí fue cuando, o sea, antes de colgar me dijo, ¿cuándo vienes? Por favor, ya, ¿no? Y entonces al primer momento que pude me fui a Austria y la idea era que este monasterio de Austria quería abrir una casa hija, ¿no? Un daughter house, en Alemania. Y la idea al principio era hacer una intervención en un monasterio existente, cisterciense, que había sido secularizado hace 200 años, y ver cómo regresar ahora el rito cisterciense a ese monasterio secularizado, ¿no? Y trabajamos en esa idea durante 1 año y medio. La verdad es que no nos estaba llevando a nada porque la gente que gestiona ese espacio no tenía ninguna intención en traer a los monjes de regreso. Entonces no hubo manera de gestionarlo.
Y yo creí que el proyecto pues ya se iba a acabar, ¿no? Porque ese era el proyecto, para eso me habían llamado y no se iba a hacer. Y entonces un día me hablaron y me dijeron, oye, Tatiana, tenemos que hablar contigo. Y yo, pues sí, ya sé, ¿no? Aquí viene el balde de agua fría. Game over, despierta porque era solo un sueño, no vas a hacer esto, ¿no? Y me dice, empieza a hablar así como de, ya sabes, y entonces, y yo, estas llamadas tienen que durar 2 segundos. O sea, cuando te dicen, ya, game over, bye, pues 2 segundos. Te mandan saludos. Y yo, sí, ya, vamos a acabar esta llamada. Me dice, no, es que el padre Abad pregunta que si nos haces un monasterio nuevo. Y yo, ¿cómo? Perdón. ¿Qué? Sí, es que pues como no, ya viste que no se pudimos gestionar esto, pues la única manera de hacer esta nueva fundación es en un nuevo monasterio. ¿No los harías? Y yo, es pregunta, ¿creen que les voy a decir que no? Y bueno, pues ahí empezamos a trabajar, primero buscando el sitio. O sea, me invitaron. Me dijo, bueno, yo creí que cuando te hiciera esta llamada me ibas a decir que venías mañana. Y yo, pero ¿mañana para qué? Porque pues ya vamos a empezar de cero, ¿no? Y me dice, pues justamente porque tenemos que encontrar el sitio. Y yo, ¿cómo? O sea, y nos ponemos botas y caminamos por el bosque y buscamos un lugar para hacer un monasterio. ¿Cómo? Me dice, pues no, pero casi. Y ya empezamos a buscar el sitio, hicimos todos los estudios de factibilidad, encontramos varias opciones, escogimos una, trabajamos con ellos para lograrlo, lo logramos. Ya habiendo conseguido el sitio ya empezamos el proyecto, ya aplicamos para el uso del suelo, o sea, ahí vamos, llevamos 7 años trabajando y yo creo que vamos a empezar obra, ya íbamos a empezar obra el año que entra, pero cambiamos las fases de construcción a un lugar mejor y tenemos el programado el inicio en 2 años de la construcción. Okay. Y ahorita decías que en la conferencia iba a haber algo de eso, pero estoy casi seguro que no voy a ver renders. No. Porque ahí también hay un tema de ti, los renders. 100%. Platícanos de eso. A ver, pues como te dije al principio un poco, para mí no solo la forma en la que yo aprendí la arquitectura, sino en la que me enseñaron a representarla, pues no correspondía a mi idea de lo que era la arquitectura, ¿no? Y las herramientas con las que se representaba, pues se utilizaban muy bien para representar esa concepción de arquitectura con la que no comulgo, ¿no? Pero no para la que yo desarrollo. Y justamente hace poco alguien me dijo, no, Tatiana, es que ¿por qué no mandas a este fotógrafo que fotografíe tu proyecto no sé qué? Le dije, es que mi arquitectura no se sostiene por su calidad estética. Entonces los fotógrafos, el 99% de los fotógrafos de arquitectura están acostumbrados a como fotografiar y representar esas obras como estos espacios, ¿no? De producción estética, de consumo estético, etcétera. Puros, limpios. Y mi arquitectura ahí no se sostiene, porque no está concebida así. Entonces, si tú la juzgas con esa capacidad, pues no. Pues lo mismo con las herramientas de dibujo para hacerla, ¿no? O sea, no los planos, las cortes, los dibujos súper técnicos funcionan muy bien en mi arquitectura para poderla construir, pero no para poderla representar. Entonces, pues tuvimos que buscar distintas herramientas y nos han servido muchísimo los procesos como más abiertos, ¿no? Imágenes mucho más abstractas, mucho más conceptuales, mucho más inclusivas y que representan más bien experiencias, sensaciones, no sé, historias, cosas que no se pueden representar con una planta, con un corte, con una fachada, ni con un render hiperrealista, ¿no? Y siento que creo que funciona muy bien en museos. Digo, ya vi la expo de San Francisco, pero creo que antes vi la expo aquí en Museo Marco, también increíble. Y al final son imágenes que hasta parecen hechas a mano, ¿no? Parecen como hasta collage que alguien se puso con sus manos a recortar y a pegar, ¿no? Es algo increíble. Muchos. Ahí ya hemos hecho de distintos tipos, pero muchísimos son collages a mano. Todo empieza en la cabeza
se hace o se traduce con las manos en el espacio físico, ya sea con una maqueta collage, con un dibujo, y ya después se procesa con el uso de la tecnología, distintas tecnologías, y algunas se vuelven totalmente digitales, ¿no? Porque ahí se alteran, se corrigen y se mejoran. Pero son físicas, o sea, empiezan de ser físicas. Yo creo que una de las exposiciones más, de alguna forma más representativas, o sea, que más han podido ilustrar nuestro trabajo, fue la de el Louisiana Museum of Art en Dinamarca. Uh-huh. Gran espacio. Lo visité el año pasado. Es un sueño de lugar. Ese es otro sueño, ¿ves? O sea, a mí no me pasan las cosas normales. O sea, yo visité el museo un día y dije, no puede ser que exista este museo en el planeta, ¿no? Y al año o a los 2 años me dicen, oye, Tatiana, te buscamos de este museo porque queremos una exposición de tu trabajo. Y yo, perdón. O sea, perdón. Y justamente me invitaron, o sea, ahí lo hicieron con mucho tiempo de anticipación, me invitaron 5 años antes. Vale. Y como 2 años... un año del proceso, me invitaron a hacer la de Marco. Y dije, pues está buenísimo porque yo nunca he hecho una exposición de mi trabajo, nunca de ese tamaño. O sea, la exposición de Louisiana tenía 1,000 metros cuadrados de exposición, nunca de ese impacto. Pues hagámosla. Y la de Marco era antes, ¿no? Entonces dijimos, hagamos la de Marco para poder entender cómo procesar todo esto, ¿no? Y cómo representar todo esto en vistas a la de Louisiana. Y la verdad es que fue una oportunidad increíble poderlo hacer en Marco. Primero presentarla aquí, ¿no? Entender en nuestro contexto cómo se podría representar y después presentarlo en el Louisiana. Uh-huh. Sí, excelente. Y bueno, estamos en Arboleda. El proyecto, yo tengo una relación muy cercana con el equipo de Arboleda. Hemos hecho varios proyectos con ellos y me encanta trabajar con ellos, ¿no? Creo que los mejores proyectos son cuando te entiendes muy bien con tu cliente, sí, cuando los valores 100%. Están alineados, cuando las expectativas son altas de ambos lados, ¿no? Y aquí estás haciendo un proyecto que se llama Roble, sí, que me gusta sobre todo porque está muy aparte de los otros edificios que vemos aquí en Arboleda, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de llegar de empezar a trabajar con Arboleda y proponerles algo radicalmente diferente a los otros edificios que ya están o que vienen en camino? A ver, eso venía de ellos, que es por eso me buscaron a mí. Sí, ¿no? Supongo. Y aunque creo que cuando ellos vinieron a buscarme, se imaginaban algo distinto, querían algo distinto, pero no se imaginaban a qué grado nosotros podíamos entregar algo así. Entonces, pero creo que ha sido una experiencia increíble. Te digo que a mí me encanta trabajar en esta ciudad porque siento que los procesos son muy, muy claros y muy honestos, muy directos y mucho más fácil para mí trabajar de esa forma. Yo me entiendo así, ¿no? En donde los proyectos que nos habíamos enfrentado, que son más accidentados y más difíciles de entender porque no son tan honestos ni tan claros. Entonces, la verdad es que el proceso ha sido increíble, ha sido de entendernos mutuamente, ¿no? Cuáles eran las expectativas y cómo podíamos llegar a entregar algo que estuviéramos los dos totalmente convencidos de lo que estábamos haciendo. Y fue muy divertido y fue también un poco accidentado porque pues, nos agarró la pandemia en la mitad, ¿no? Ya estábamos a punto de empezar a construir cuando llegó la pandemia y pues obviamente cambió muchísimas cosas. Pero bueno, ya estamos aquí, ya tiene 4 niveles, hoy ya están empezando el 4, muy emocionante. Hay un concepto de barrio, ¿no? De casa de... Siempre vino, ¿no? La comisión para nosotros llegó diciendo queremos un edificio que pueda volver como el centro de la comunidad y que lo que promueva es una comunidad, ¿no? No unidades, una arriba de la otra, y que nadie se conoce, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un edificio que integre una comunidad?
Y entonces ahí fue cuando nosotros empezamos a retar todas las nociones pues, de las relaciones verticales, de las relaciones horizontales, de los departamentos, de los espacios, de amenidades, de cómo gestionar, ¿no? La colectividad, de cómo de alguna forma componer distintos programas dentro del mismo edificio para no generar jerarquías, sino comunidades, ¿no? Uh-huh. Y pues fue un proceso, te digo, difícil, pero divertido, porque nosotros teníamos una idea como muy extrema de un lado. Y aquí había una maqueta muy padre de concreto entintado, o sea, concreto rosa, ¿no? Y creo que ese edificio rosa, ¿sigue siendo rosa? Se ha bajado un poquito el tono, es más rosa beige, pero sí. No, definitivamente va a destacar bastante, no solo en Arboleda, sino en la ciudad, ¿no? Sí. Sí, es un edificio muy distinto porque te digo, está concebido de forma muy completamente distinta. De entrada, una materialidad mucho más austera y pesada, ¿no? O sea, la mayoría de los edificios siento que se han construido, sobre todo en esta zona, pues son edificios mucho más como ligeritos, ¿no? Y más de cristal con acero y muy, muy con esa identidad, ¿no? Y el nuestro es un edificio de ladrillos pesado, ¿no? de color, o sea, tiene el color que viene de la materialidad, como una propuesta muy distinta a lo que sí hay alrededor. A pie de calle. A pie de calle. Está increíble, creo que va a estar padrísimo y me encanta y estoy muy emocionado por ver tu plática y a ver qué otro proyecto conozco de los que tienes ahorita en proceso, pero ya es tiempo de empezar a cerrar esta charla, que me encantaría que no fuera así, pero bueno. Una cosa que me gusta preguntar es... ¿qué has aprendido o en todo este proceso, en todos estos años? ¿Qué consejo tendrías para los que nos estén escuchando? A ver, yo creo que algo que siempre que me preguntan esto digo, es que yo creo en dos cosas profundamente, ¿no? La primera es que siento que más que nunca, además ahorita más que nunca, la gente joven cree que las carreras se construyen en 140 caracteres, ¿me entiendes? O sea, y no. O sea, aquí hay que picar piedra. Siempre digo, o sea, el Mark Zuckerberg ya tomó el lugar en el mundo de los 3 privilegiados que de un día a otro la hicieron, ¿no? Aquí el resto de los mortales tenemos que trabajar para ello. Todos los días de tu vida, las 24 horas, y no es fácil, no se hace de la noche a la mañana, ¿no? O sea, yo tengo muchísimos años con mi oficina y no creo que hubiera podido llamar la oficina si no hubieran pasado al menos 5 de sufrir sin tener nada, ni una oficina, ni un proyecto, ni nada, ¿no? Uh-huh. Y de picar piedra. Y esa piedra, ¿cómo la piqué? Tocando puertas. Ese es el segundo, ¿no? O sea, yo creo que uno, pues hay que dedicarle mucho tiempo sin perder tu pasión, sin perder tu objetivo y trabajando todos los días. Y el segundo, tocando puertas. Creo que estamos como también de otra forma creyendo que, ¿no? A la primera te va a caer Agustín Coppel. Exactamente. Y no. ¿Qué crees? O sea, te va a caer a la puerta número 251. Uh-huh. Entonces, pero para eso hay que tocar 251 puertas. Y siempre pongo un ejemplo de cuando en el LSM hicimos un libro que se llamaba ZMBM, Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Y era un libro que analizaba, que daba como datos duros, como de forma muy gráfica, de la ciudad. La verdad era un libro muy padre, fue muy divertido hacerlo, nos costó muchísimo trabajo y era hijo de la generación Koolhaas, etcétera. Y entonces, para poderlo hacer no teníamos un peso, o sea, ¿cómo lo publicamos ahora, no? O sea, sí teníamos toda la información, pero no teníamos dinero para pagarle a los fotógrafos, a los diseñadores gráficos, a la impresión, nada. Y entonces dijimos, bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues hay que ir a pedir sponsors. ¿Y cómo? Pues cartitas, sección amarilla. O sea, ahí ya empezaba el internet y el no sé qué. Pero básicamente sección amarilla, director de BBVA. ¿Quién es? El director de Shell, el director de no sé qué. Manda cartas.
Y literalmente mandamos 109 cartas y nos contestaron 5 y 2 nos dieron dinero. Si no hubiéramos mandado 109, no hubiéramos conseguido dinero. Claro. O sea, si hubiéramos mandado 2, no nos hubieran dado dinero. Nada más 2 nos dieron, pero porque mandamos 109. Y sí, ese es lo que hay que hacer. O sea, hay que tocar las puertas porque además el no ya lo tienes. Claro. Por más trillado que esté, sigue siendo muy real, ¿no? Y busca el sí, ¿no? Entonces busca la que se va a abrir. Hay una que se va a abrir, te lo prometo, eso sí. Una se va a abrir. ¿Tienes algún side project, además de tu despacho? No. ¿Cómo? Yo no veo mi despacho como un trabajo. Yo lo veo parte de mi vida. Claro. O sea, es lo que soy y está ahí. Sí. Y bueno, ya para empezar a cerrar, con toda esta, bueno, un poco lo contestaste ya, ¿no? Me encanta preguntar, sobre todo a gente que ya tiene una trayectoria tan consolidada como la tuya. ¿Tienes sueños? ¿Tienes algún sueño ahorita? No, es lo que te digo que siempre todo el mundo me pregunta y digo, si yo hubiera tenido algún sueño, nunca me hubiera imaginado todo lo que he logrado hacer. Entonces creo que en la vida nunca he sido como que, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Siempre he sido, bueno, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer esto para hacer esto y hoy tengo que hacer esto, ¿no? Creo que ahorita lo que siempre digo es, o sea, quiero seguir teniendo lo que hoy tengo, ¿no? Quiero seguir trabajando en el jardín botánico, quiero seguir trabajando con los monjes, quiero seguir, o sea, ¿qué más puedo pedir? Me encanta. Esto es. ¿Tienes algún objeto favorito? ¿Los libros? ¿Qué libro? Muchos, no puedo decir uno, la verdad. Creo que además en la vida, o al menos así me pasa a mí, en cada época de la vida ha habido ciertos libros que me inspiran en su momento, ¿no? Y que ahorita los pienso y digo, bueno, pues tampoco era tanto, ¿no? Ahorita acabo de leer un libro que ahorita, ¿no? En este momento me llegó mucho y que me encanta, que se llama All About Love, de Bell Hooks. Y justo estoy empezando otro de 12 cuentos de Murakami, que está muy interesante porque son cuentos muy cortitos. Y te digo, creo que, y me está encantando, pero creo que son etapas en la vida que te llenas de ciertos libros, ¿no? De cierta forma muy distinta. No sé si estos libros los hubiera leído hace 4 años, a lo mejor los hubiera dejado a la mitad del camino, ¿no? Depende en qué estés. ¿Y algún edificio favorito o algún lugar que te encante visitar, que siempre regresas o que haya significado algo para ti como arquitecta? Esa es otra pregunta obviamente muy recurrente y la verdad es que sí, es lo mismo. Esta última sección no es muy original. De hecho, siempre la repetimos. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y en los edificios me pasa exactamente lo mismo, pero sí, evidentemente en cada ciudad sí hay un lugar que me gusta siempre regresar. Y la verdad es que normalmente tiene que ver con espacios más mundanos que se llenan de vida por la experiencia en las que son. Muchas veces son plazas o mercados, más que la gran obra de arquitectura. Pero sin duda, o sea, si me dice ahorita, cuando me empezaste la pregunta, ¿qué pensé? Pero a lo mejor no es lo mismo que le respondía a alguien más que me la hizo. Pensé que la primera vez que fui al Partenón, para mí fue un parteaguas. O sea, no, toda mi vida crecí como muy inspirada por espacios muy antiguos de nuestra cultura, ¿no? Bueno, de las culturas que han conformado este país, porque son muchas. Pero desde muy chiquita viajé muchísimo por el país. Mi papá dijo, si esta niña va a conocer el mundo, primero va a conocer el suyo. Y nos llevaba, hacíamos viajes larguísimos de 2 meses por distintas regiones, ¿no? Uh-huh. Y siempre recuerdo con mucho impacto, Uxmal fue para mí muy impactante, creo que tenía 9 años, la primera vez que fui, y siempre regresar me causó mucho impacto, pero ya era como algo que estaba más integrado en mi vida. Y cuando conocí el Partenón, como que de alguna forma me hizo entender muchísimo más toda esa historia y ese pasado y ese legado que tenemos aquí, que nunca.
Y creo que eso fue lo que más me impactó. O sea, evidentemente el edificio como tal y todo lo que tiene, pero fue la primera vez que me di cuenta que al poder confrontar, ¿no?, todo lo que has visto y sobre todo lo que tienes a tu alrededor que te conforma a ti desde fuera, es cuando más aprendes. Me encanta. Y bueno, ya nos platicaste de libros, pero no sé si tengas alguna otra recomendación, libro, música, película, documental, que hayas visto recientemente que te gustaría recomendar. Hijo, es que tengo una memoria como de chorlito, pero pues yo creo que el libro de All About Love sería algo que recomendaría ahorita. Fue algo que a mí me impactó mucho, lo tengo ahorita fresco en la memoria. Súper, pues lo vamos a poner. Y bueno, tenemos que ya cerrar. Como te digo, disfruté mucho esta conversación desde que empezó esta plática con Arboleda de traerte a Cuadrante a dar una conferencia. Lo primero que le dije a Bernardo fue y me das chance de entrevistarla para Isanaholic, ¿no? Y bueno, de nuevo, gracias, Tatiana. Gracias a ti. De nuevo, estoy muy contento por haber tenido esta conversación contigo, porque seas nuestra última entrevista de formato largo de esta tercera temporada. Me encanta. Episodio 120 no sé cuántos, que ya llevamos un montón, y es un gran cierre. Me encanta. Qué padre que se hizo. De nuevo, muchísima admiración por tu trabajo. Muchas gracias. Y también muy emocionado que cada vez veo más obra tuya aquí en Monterrey. Yo también. Así que qué bueno que sigas regresando, ¿no? Muchas gracias. Encantada. Y bueno, pues esto fue Isanaholic. Gracias a todos por otra gran temporada. Esperamos en la cuarta temporada seguir teniendo invitados cada vez pues diferentes, ¿no? Creo que la segunda o tercera persona que entrevisto que no conocía antes de entrevistarla. Wow. Entonces es otra vibra, es otro formato, pero bueno, igual de padre, igual de interesante y de nuevo, ¿no? Yo creo que muchas veces entrevisto a gente que tengo toda la vida conociendo, que son grandes amigos, y me entero y aprendo cosas nuevas a través de estas entrevistas. Y contigo, pues, obviamente aprendí también un montón. Así que de nuevo, gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente temporada. Todavía queda un episodio con Alex para darle cierre a todo lo que aprendimos y todo lo que hicimos y vimos este año. Entonces, estén pendientes. Y bueno, también quiero agradecer a Arboleda por prestarnos este espacio, por prestarnos a Tatiana para esta conversación y a todos nuestros patrocinadores. Esto fue Isanaholic. Gracias. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Isanaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Isanaholic.